Hola, buenos días. La verdad es que es un placer estar aquí, aunque me siento raro porque yo primero ni sé hablar sentado y segundo ni sé hablar sin público. Pero bueno, este virus nos va a cambiar muchas costumbres. ¿Qué le vamos a hacer? Don Gregorio Marañón decía ni más ni menos que en 1920 que no hay parte de la medicina más mudable ni asentada en cimientos más movedizos que la ciencia de la dietética. Y la verdad es que no pasa año en que no cambie algo fundamental. Y la verdad es que cualquiera de nosotros podíamos ahora mismo firmar lo que Marañón decía hace más de un siglo, casi un siglo. Pero fíjense hasta dónde llega el asunto, que hoy día hasta podemos tomar dieta mediterránea comiéndonos un perrito caliente con Coca-Cola. Fíjense, no hay más que comprarse unas cápsulas de dieta mediterránea, si lo hacen en la categoría suprema mucho mejor, y si con el último sorbo de Coca-Cola se toman una cápsula de esas, pues ya han hecho una comida mediterránea, según dice esta gente, perfecta. Bueno, esto como verán es un barullo y ya lo sabemos, la gente está desorientada, Internet lía a la gente un montón, pero hay otras alternativas. Hace unos años, ya bastantes, algunos médicos con raíces biológicas empezamos a pensar que a lo mejor había que recurrir a la biología para solucionar algunos de los problemas médicos. Y así, dos médicos estadounidenses en el año 94 decidieron aplicar los principios del evolucionismo, las teorías darwinianas, para resolver algunos problemas médicos. Se basaban en el principio fundamental que decía que muchas enfermedades son consecuencia de establecer una incompatibilidad entre la forma de vida que los humanos sufrimos hoy frente a las condiciones en las que la especie humana evolucionó en los últimos millones de años. Ellos publicaron un primer libro en el año 94, Why We Get Sick, que en España se publicó por Grijalbo con el título de ¿Por qué enfermamos? Y que tuvo bastante éxito. A partir de ahí, lo de la medicina darwiniana o evolucionista fue un boom. En primer lugar, en la Oxford University Press, en el año 99, publicó lo que se ha convertido en la Biblia de la medicina evolucionista, que es Evolutionary Medicine, una serie de artículos, como verán, incluso del doctor Barkey en el Journal of Molecular Medicine, que ya vino parafraseando a Dobiansky, estableció nada en medicina tiene sentido excepto a la luz de la evolución. Arriba verán una gráfica en la que yo he hecho un estudio en PubMed de cuántos artículos médicos se han publicado cada año que en su título figuraba Evolutionary Medicine o Darwinian Medicine. Y ya verán, fíjese cómo a partir del año 2006-2008 se produce un incremento espectacular. Por ejemplo, en el 2018, que fue el último año que yo evalué, se habían publicado 2040 publicaciones sobre este aspecto. Por lo tanto, hoy día no hay ningún congreso, no hay ninguna conferencia donde prácticamente el conferenciante no recurra en alguna diapositiva a estos conceptos evolucionistas para introducir conceptos patológicos o de tratamiento. Esto aplicado a la nutrición se representa por esta figura en la que evidentemente a lo largo de los millones de años de evolución nuestros ancestros han ido adaptando su forma de vida, su forma de alimentarse a los diferentes entornos y cambios en el clima. Esta idea de aplicación de la medicina darwiniana a la alimentación de los seres humanos llevó en el año 2002 a un fisiólogo americano, Loren Cordain, a publicar un gran libro de éxito, La Paleodieta,
que fue el comienzo de todo el boom de esta forma de entender la alimentación de las personas. Yo tuve la fortuna de que andaba por aquel entonces ocupado de estos problemas, de publicar un libro que también ha tenido un cierto éxito. Ahora mismo en Amazon es uno de los primeros libros de medicina en ventas, que la publiqué en el 2004 con el título del mono obeso, y era un poco la aplicación de la paleodieta, pero ya a la patología que yo decía, las enfermedades de la opulencia. Vamos a poner qué significado tiene esta medicina, esta forma de alimentarse de la paleodieta en relación con la salud, con 12 ejemplos. Uno de ellos, el primero, es que nuestros ancestros pasaron un montón de millones de años metidos en la selva y tuvieron que resolver un problema grave, que era cómo acumular grasa, reserva grasa, cuando la alimentación única y exclusivamente tiene hidratos de carbono y pocas proteínas y prácticamente ninguna grasa. Y eso se logró, como hacen todos los herbívoros, y nosotros hemos heredado esa gracia, con una eficacia enorme, extraordinaria, para transformar azúcares, sobre todo la fructosa, en grasas en el hígado. Nosotros tenemos esta enorme capacidad, y cuando ingerimos fructosa en cantidad, pues nuestro hígado lo transforma en triglicéridos. Parte de esos triglicéridos se pueden acumular en el hígado. Esa es la razón de que atiborrarse de dulces puede conducir a un hígado graso. Y otra parte de esos triglicéridos procedentes, por ejemplo, de fructosa, pues son exportados mediante las lipoproteínas al resto del organismo. Esta gracia, que en aquel momento permitió la supervivencia de nuestros ancestros, pues hoy día nos conduce a problemas de salud. Por eso, una de las consecuencias de este primer ejemplo es que nuestro consumo de azúcares rápidos, sobre todo de fructosa, que es el principal monosacárido que se consume hoy en el mundo, debe reducirse a un mínimo para evitar precisamente este exceso de producción de grasa en el hígado. El ejemplo número 2 va a resultar curioso para muchas personas. La vitamina C, para la inmensa mayoría de los animales, no es vitamina C, ya que se puede fabricar a partir de glucosa. Es decir, una vaca, si se come un helado, pues gracias a la enzima L-gluconato oxidasa, toda la glucosa que ha ingerido se transforma por reacciones de oxidación-reducción en ácido ascórbico, es decir, en vitamina C. Por lo tanto, no es una vitamina, tienen garantizadas las reservas de ácido ascórbico de este potente antioxidante solo comiendo glucosa. Pero en nosotros se produjo justo en el comienzo, en donde se separan, en el árbol evolutivo, donde se separan todos los monos de los simios, nosotros, los monos sin cola, pues ahí se produjo una mutación. Aproximadamente han calculado los genetistas que hace 45 millones de años, en el cual esta gente perdió el enzima capaz de sintetizar el ascórbico a partir de la glucosa. Y por lo tanto, a partir de entonces dependimos de consumir, de ingerir vitamina C para poder tener este antioxidante en nuestro organismo. Por lo tanto, otra conclusión de este segundo caso es que hay que consumir, tenemos los seres humanos que consumir grandes cantidades de alimentos ricos en vitamina C. Fíjense que los gorilas ingieren diariamente de 4 a 6 gramos de vitamina C. Por eso Pauling, que es un defensor de esto, dice que desde luego toda persona para estar sana debe de ingerir de 1 a 2 gramos al día de vitamina C. El tercer ejemplo se refiere al ácido úrico. En la inmensa mayoría de los mamíferos, el ácido úrico
que se produce bien por la ingesta o por el metabolismo, el ácido úrico se metaboliza por el enzima uricasa a alantoína. La alantoína es muy soluble en agua y entonces se elimina muy fácilmente. Por eso todos estos animales siempre tienen unos niveles muy bajos de ácido úrico, de 0,5 a 2 miligramos por decilitro como mucho. Pero los primates, algunos monos y por supuesto nosotros, carecemos de la enzima uricasa. Por lo tanto, no podemos transformar el ácido úrico en alantoína. Esta es la razón por la que el ácido úrico se acumula en nuestro organismo y normalmente pues, tenemos cifras de 5 a 6 miligramos por decilitro. Esta mutación ocurrió, la mutación de la uricasa ocurrió también ahí donde se separan en el árbol evolutivo todo el resto de monos de los simios, monos sin cola, como nosotros, y entonces ocurrió esto aproximadamente, según dicen los genetistas, hace 35 millones de años. Consecuencia, nosotros tenemos una predisposición evolutiva a acumular ácido úrico y por lo tanto debemos de moderar el consumo de alimentos ricos en purinas. Esta gráfica es otro de los ejemplos que voy a poner. Esta gráfica muestra la velocidad de metabolización del etanol abajo, muy lenta en la inmensa mayoría de los animales. Un cerdito de los de mi tierra extremeña, cuando llega una higuera llena en el suelo de higos muy maduros, que el azúcar se ha transformado casi en etanol y se atiborra de esos higos, pues se coge una borrachera que le dura días, anda dando tumbos días. Pero si eso le ocurre a un gorila, a un chimpancé o a un ser humano, que son las siglas esas, HCG quiere decir humanos, chimpancés y gorilas, que son las únicas especies que les pasa eso, pues esas tres especies animales únicas han desarrollado una capacidad enorme de metabolizar, de velocidad de metabolización del etanol, gracias a que nosotros poseemos una mutación que ocurrió ahí en el nodo donde se separan los gorilas, los chimpancés y los seres humanos del resto de simios. Somos los únicos, ahí se produjo esa mutación y nosotros tenemos la alcohol deshidrogenasa 4 que precisamente tiene esta capacidad de metabolizar. Los autores de estos estudios han traducido sus hallazgos en un libro que yo creo que parafrasea el mío del mono y lo titulan El mono borracho. Esto hace que nosotros, debido a esa gracia y a esa capacidad enorme de metabolización del etanol, podamos consumir moderadamente bebidas alcohólicas. La dosis está establecida en 9 gramos días de alcohol como máximo y preferentemente consumir bebidas fermentadas y yo sobre todo vino tinto, que además tiene muchos antioxidantes, como sabiamente decía el refrán, el viejo refrán castellano, quien tinto lo bebe y luego blanco lo mea, algo le queda. Bien, hace 5 millones de años, donde vivían nuestros ancestros, es decir, en esta parte del este de África, pues ocurrió una sequía y un enfriamiento por cambios astronómicos, geológicos. Esta gente se quedó sin bosques, sin frutas y tuvieron que apañárselas como podían, desenterrando raíces, comiendo carroñas o comiendo lo que pillaban. A lo largo de esos millones de años de escasez, de enfriamiento, de sequía, de falta de alimentos, nuestros ancestros desarrollaron una extraordinaria capacidad, que es la enorme capacidad de acumular grasa. Mira, en esta diapositiva que se ve a la derecha, se establece una correlación entre la masa grasa, abajo, y en el eje de la axis, los millones de adipocitos.
Claro, cuanta mayor masa grasa, mayor millones de mayor masa corporal, mayor millones de adipocitos. Pero ¿quiénes hay? Y en azul se expresa los resultados de herbívoros y en rojo de carnívoros. Bueno, ¿cuál es el animal campeón del mundo en número de adipocitos en relación a su peso corporal? Pues los seres humanos. Superamos al oso polar, al cerdo, a cualquier otro animal que nos pongamos por delante. Esta es la razón fundamental de que nosotros tengamos esta extraordinaria predisposición a desarrollar sobrepeso a poco que nos pasemos de calorías en la dieta. Esto ya lo dijo ni más ni menos que en el año 62 el genetista Neal, que escribió este artículo clásico, Diabetes mellitus, un genotipo ahorrador que se vuelve perjudicial por el progreso. Yo creo que es la primera publicación internacional de medicina darwiniana. En el año 2010 apareció un artículo extraordinario en Nature, firmado por más de 50 autores, en el que se analizaron en 249.796 individuos, se analizó el número de genes ahorradores, es decir, se analizó el número de genes ahorradores, los 18 que existían en la actualidad y los nuevos que se confirmaron. Y entonces se vio, fíjense, toda la cantidad de genes ahorradores. Son genes que a diversos niveles, insulinoresistencia, metabolismo y transporte, absorción intestinal, etc., favorecen una acumulación muy eficiente de grasa. Somos, vuelvo a decir otra vez, los campeones del mundo en eficiencia de acumulación de grasa. Es muy curioso, aquí abajo a la izquierda ven en ese mismo trabajo del Nature se correlacionaba el número de alelos relacionados con la obesidad que poseía cada persona con el índice de masa corporal y vemos la correlación como los que tienen pocos alelos a la izquierda pues suelen estar delgados y los que tienen muchos alelos relacionados con la obesidad, muchos genes ahorradores, pues están todos con sobrepeso. Son esas personas que hagan lo que hagan, siempre están obesos. Por lo tanto, mientras no podamos hacer análisis genético a todas las personas con sobrepeso para ver en qué situación están, lo mejor es que consumamos alimentos de baja densidad calórica y poca cantidad de calorías. En esa misma situación de vivir en la sabana seca y fría, pues evidentemente ahí no hay mucha agua, tampoco hay mucho sodio, pues lo mismo, esta gente desarrolló una necesidad de ahorrar sodio y agua, es decir, un genotipo ahorrador de sodio. Nosotros hemos heredado esas características y tenemos una enorme capacidad de acumular sodio. Por lo tanto, nuestra dieta debe ser baja en sodio y posiblemente elevada en potasio, para estar de acuerdo con nuestro diseño evolutivo. El frío y la sequía se incrementaron hace 3 millones de años. Ya por entonces aparecen por esa zona de África donde tuvo lugar toda nuestra evolución de la especie humana, aparece ya el género Homo. Aquí hay una imagen del joven de Turkana, un Homo ergaster de 1,8 millones de años, que prácticamente ya es de cuello para abajo idéntico a cualquiera de nosotros. La adaptación a estos fríos que sufrimos en estos últimos millones de años y el que esté interesado en, porque yo creo que le va a gustar a mucha gente ver cómo nosotros nos hicimos humanos casi exclusivamente por la influencia perniciosa, por la mala influencia de las variaciones climáticas. Yo eso lo he contado en mi libro Homo Climaticus, que al que esté interesado le puede gustar. Bien, la defensa
brevemente, no me puedo extender más, la defensa del ser humano contra el frío, contra la falta de alimento y las malas condiciones en las que tuvo que vivir, fue el desarrollo del cerebro. Los animales, cuando se enfrentaban a frío, lo que hacían era hacer unas mutaciones a lo largo de miles de años y desarrollaban una espesa capa de pelo y entonces, bueno, y se defendían del frío. Pero claro, aquí fue mejor la invención del cerebro, porque la invención del cerebro permitió que cuando hacía frío, pues esta gente desarrolló armas y utensilios gracias a su cerebro, y con esas armas y utensilios mataba animales que tenían mucho pelo, les quitaban la piel y con eso se hacían vestidos para defenderse de las épocas más frías. Por lo tanto, el cerebro permitió defendernos del frío y permitió llegar a ser la especie humana que hoy somos. Pero hubo un problema y en esta diapositiva me voy a detener un poco porque creo que es una diapositiva muy importante. Se refiere a lo que se llama, abajo está el trabajo original, la hipótesis del órgano caro. El cerebro, a la izquierda se ve en un chimpancé, la mitad de toda la energía que consume la emplea en el cerebro y en el aparato digestivo. Y la otra mitad en todo el resto del organismo, riñones, corazón, musculatura, etc. Cuando el ser humano empezó a desarrollar evolutivamente el cerebro, había que quitar energía de algún lado, porque no podía aumentar el cerebro aumentando la energía, porque entonces sería un ser vivo que tenía que comer cada día tal cantidad de comida que hubiera desaparecido de la evolución. El truco fue aumentar el gasto energético del cerebro, que cada vez era más grande, quitando de algún lado. ¿Y de dónde quitamos? No vamos a quitar del corazón, no vamos a quitar de los pulmones. Quitaron, la evolución suprimió tejido digestivo para permitir el crecimiento del cerebro. Ahí se ve la proporción en el ser humano, como el aumento del cerebro más intestino siguen representando la mitad de todo el gasto energético, pero en este caso menos gasta el aparato digestivo en el ser humano y más el cerebro. Fíjense las adaptaciones que hubo que realizar. En la parte de la derecha hay una gráfica en la cual se ven los tamaños relativos de estómago, intestino delgado e intestino grueso de 3 clases de simios, chimpancé, gorila, orangután, y nosotros. Nosotros estamos en azul clarito, el último. El estómago, el tamaño relativo del estómago es similar, pero el intestino delgado, que es donde se digiere la grasa y las proteínas, porque ahí desembocan todos los enzimas pancreáticos, las bilis, etc., está muy desarrollado en los seres humanos y muy poco desarrollado en nuestros parientes, porque nuestros parientes, viviendo en selva, comen pocas proteínas y poca grasa. Pero el intestino grueso, que es el aparato, que es la parte del aparato digestivo donde se fermenta y se digiere la hierba, la materia, la celulosa, pues eso está muy desarrollado en nuestros parientes que se alimentan fundamentalmente de vegetales y frutas. Un intestino grueso enorme, pero en nosotros el intestino grueso se ha reducido a un mínimo. Nosotros no tenemos suficiente intestino grueso para digerir vegetales. Es decir, nosotros solo con este intestino grueso tan relativamente pequeño, nosotros no podemos comer hierba, no podemos alimentarnos de hojas de los árboles. Nosotros solo podemos comer unos vegetales raritos que llamamos verduras, frutas, hortalizas, y
cocinados, no crudos. Podemos también comer cereales, legumbres y féculas. Recuerden que nosotros por eso tenemos una capacidad muy limitada de digerir vegetales y en cambio, debido al enorme intestino delgado, tenemos una enorme capacidad para digerir proteínas y grasas. Además de estas adaptaciones morfológicas que son importantes, también se produjo en el organismo de nuestros ancestros una serie de adaptaciones bioquímicas y metabólicas también para favorecer el consumo de alimentos de origen animal. Por lo tanto, nuestro diseño evolutivo está muy limitado en lo que respecta al consumo y a la digestión de vegetales. La mayor parte de los demás consumos crudos no los podemos consumir, los tenemos que modificar por el calor y por lo tanto esto zanja, yo creo, es la aportación más clara para esta polémica que hay con la dieta vegetariana en exclusiva o dieta vegana. Pero el cerebro, además de esa mayor energía, también necesitaba estructura. Y uno de los componentes fundamentales del cerebro humano son los ácidos grasos omega 3, en especial el DHA, el docosahexaenoico, que en el cerebro humano hay 5 gramos de esta grasa omega 3 que representa aproximadamente más del 1% de su peso seco. ¿Y de dónde sacamos estas grasas saturadas? Pues hay una teoría muy curiosa, como se ve en el mapa de la derecha, la parte del este de África y donde se desarrolló la mayor parte de nuestra evolución, está llena de unos lagos de aguas someras y de enormes extensiones, algunos son más grandes que algunas provincias españolas. Ahí nuestros ancestros tenían un acceso fácil a alimentos de origen acuático, peces, conchas, crustáceos, que les aportaban, que era muy fácil de conseguir, mucho más fácil que matar un elefante, por supuesto, y eso tuvo una importancia en su nutrición. Es curioso que el primer indicio de esta teoría la publicó una joven entonces inglesa, Ellen Morgan, que ni era bióloga, ni médico, ni nada, era una periodista y además muy contestataria, en un libro revolucionario que se llamó El mono acuático, que se publicó en el año 82, pero que luego sus teorías han sido revalidadas con numerosos tipos de estudios. Por lo tanto, toda la provisión de ácidos grasos para construir nuestro cerebro vino del consumo de animales y de alimentos de origen acuático. Por lo tanto, nuestro diseño nos obliga a consumir habitualmente alimentos que aporten grasa omega 3 y mantener un equilibrio entre la proporción de grasas omega 6, fundamentalmente semillas y algunos vegetales y tal, y los omega 3. Pero hay que tener en cuenta que las grasas omega 3 deben ser de origen animal. Bueno, ahí hay un error, la EPA y la DHA, porque los vegetales, las grasas 3 de origen vegetal, por ejemplo, como el ácido alfa-linolénico, tienen una muy baja tasa de conversión en nuestro organismo en los omega 3 que nosotros necesitamos. Por lo tanto, sí, de vez en cuando se pueden comer nueces y se pueden comer alguna cosa de esta, pero fundamentalmente hay que ingerir grasas omega 3 de origen animal. Bien, hace unos 15.000 años continuaron los cambios y la gente se dio cuenta que escaseaba la caza en los asentamientos, que era difícil de cazar animales, y entonces encontró que era más fácil y más cómodo pues coger algunas crías vivas de estos animales,
hacerle un cercado al lado del pueblo, criarlas allí, y de ahí surgió la ganadería. Y prácticamente a partir de esta fecha la caza empezó a ser ocasional y a tener mayor preponderancia el consumo de carne de animales criados y estabulados. Una de las consecuencias de la domesticación de animales fue conseguir que unas hembras se dejaran ordeñar y empezar a ingerir leche. El problema es que todos los mamíferos, o en todos los mamíferos, incluidos nosotros, desaparece la capacidad de digerir la leche, desaparece la fabricación de la enzima lactasa en el intestino después del destete. Porque la lactosa no existe nada más que en la leche, entonces ¿para qué se va a seguir fabricando una enzima que no se va a usar nunca? Pero en los seres humanos, y además se sabe bien, como indica el mapa de arriba a la derecha, en algún sujeto que vivía hace 18.000 años en el centro de Europa, pues ocurrió una mutación que hoy se llama persistencia de la lactasa. Es decir, ese individuo no dejó de producir lactasa, sino que la seguía produciendo en la edad adulta. Esto le permitió a él y a sus descendientes empezar a consumir leche, que era un alimento muy bueno, y entonces pues a desarrollarse más, tener más hijos, y eso hizo que la mayor parte de los habitantes europeos o los habitantes de origen europeo que pueblan otras partes del mundo, que no es Europa, pues puedan digerir la leche. Pero el 70% de la población mundial siguen siendo intolerantes a la lactosa. Por lo tanto, el consumo de lácteos debe ser moderado. Incluso hoy día la dosis diaria recomendada para todo el día es un vaso de leche más un yogur más un trocito pequeño de queso. Hace 6.000 años comenzó el Neolítico. Bien, ya esta gente era prácticamente como nosotros, empezó los cultivos, empezó la cría de ovejas, de cabras, empezó a practicarse la artesanía y textil, a fabricar utensilios para poder ponerlos en el fuego, y va a ver la hora. Y entonces desarrolló la agricultura, la ganadería, los regadíos, cambió completamente la alimentación. En esta diapositiva, que me gusta mucho, es de Cordan, el fisiólogo que les hablé, que escribió libros sobre la paleodieta, se ve cómo han ido apareciendo los nuevos alimentos a partir del Neolítico. Se indica cuántos años han pasado. Por ejemplo, han pasado 10.000 años desde que empezamos a fabricar pan y bebidas fermentadas. Algo menos la leche, difundió el consumo, los cereales prácticamente hace 7.000 años, el aceite, fritura y la sal hace unos 6.000 años, pero fíjense que abajo está indicado el número de generaciones que han pasado, es decir, prácticamente solo han pasado 200 y algunas generaciones desde que nuestros antepasados empezaron a consumir cereales. Insisto, el trigo crudo no se puede digerir, contiene antinutrientes, es perjudicial para la salud. Por lo tanto, solo se pudieron consumir cereales y por supuesto legumbre cuando hubo utensilios, recipientes para poderlos cocinar. Esto quiere decir que esos alimentos solo han estado muy poco tiempo, 5.000 años como mucho, en contacto con nuestros sistemas metabólicos y con nuestros genes. Nuestro organismo realmente todavía no ha tenido tiempo para adaptar sus sistemas metabólicos y digestivos a esos alimentos tan recientes. Por lo tanto, esos alimentos se aconseja que se consuman, pero restringir el consumo con respecto a los alimentos naturales y de producción natural.
El cocinado de alimentos, que empezó cuando ya fueron nuestros antepasados capaces de fabricar vasijas, esto estamos hablando de hace 4.000 años, 5.000 como mucho, los primeros restos arqueológicos de vasija, pues entonces permitieron, pues aquí está como una idea de cómo se podían fabricar hacia la derecha está, a la izquierda, perdón, está representado cómo se fabricaban las tortitas de pan hace 4.000 o 5.000 años. El dominio del fuego permitió el consumo de miel. Al tener dulces y tener pan, ya al tener miel y tener pan ya se empezaron a fabricar dulces. Todo esto hace 4.000 años. Pero es muy curioso que el cocinar los alimentos fue un hecho fundamental en la alimentación humana. Un profesor de bioquímica español, Faustino Cordón, publicó en el año 79 un libro muy interesante que se tituló Cocinar hizo al hombre, donde se expresaba con una intuición y un adelanto meritorio con respecto a la época en la que estamos, esto que les estoy contando. Hace unos pocos años, unos médicos de Harvard tuvieron una idea genial. Porque el problema de estudiar cómo se digieren los alimentos en el intestino humano no es fácil. En animales sí, en el intestino humano no es fácil. Y estos recurrieron a un truco, y es utilizar pacientes que habían sido colestomizados por cáncer de colon. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Esto permitía que si le dabas una dieta, hombre, eran voluntarios que se prestaban a este estudio, le dabas una dieta con diversos alimentos, unos crudos, otros cocinados, pues entonces tú podías observar si le extraías una muestra justo antes del intestino grueso, podías saber cómo se había digerido esos alimentos desde la boca hasta el final del intestino delgado. Si luego además le sacabas una muestra de heces, también sabías cómo se había completado la digestión de ese alimento desde el comienzo del colon hasta el final. Es decir, hicieron unos estudios estupendos sobre la influencia del cocinado de los alimentos en la digestión de los mismos. Y todo eso, además de las publicaciones, hicieron un libro de divulgación que, curiosamente, se tituló como el del profesor Faustino Cordón, cómo el cocinar nos hizo humanos. Por supuesto, en la bibliografía de ese libro no se cita para nada a nuestro ilustre colega. Como es natural, siempre pasa lo mismo. Pero efectivamente, hay que comer los alimentos cocinados y sometidos al calor. Son grandes beneficios: mejor trabajo de masticación y digestión, mejor digestibilidad de proteínas y almidones, menor riesgo de infecciones e infestaciones. Y esto hay que tenerlo en cuenta, que parece que la gente se ha lanzado a comer crudo. Ya mi abuela pura, que en paz descanse, siempre me lo decía: ni comas crudo ni andes con el pie desnudo. Bueno, pues si un día salimos y queremos tomar un sushi o una cosa así, vale, pero no debemos de introducir el crudivorismo como una supuesta forma saludable de alimentación. Hay muchos trabajos que lo recomiendan de esta manera. Bien, hace 200 años comenzó la revolución industrial y tecnológica, y eso afectó a los alimentos. Ya no se molía la harina en el molino de piedra, ya se hacía triturando con unos procedimientos extraordinarios, mecánicos, etc. Por lo tanto, la industria, la tecnología de alimentos, la industria alimentaria, la aplicación tecnológica al procesado de alimentos
empezó a producir una serie de alimentos refinados, una serie de alimentos que nos llegaban con una concentración de nutrientes que lo hacían muy atractivo, que era muy seductor y que hoy día son los alimentos, desde pizzas hasta lo que queramos, que abarrotan todos los stands de todos los supermercados y desgraciadamente abarrotan las neveras y las despensas de la mayor parte de las casas. Estos alimentos solo han estado en contacto con nuestros genes, con nuestro organismo y con nuestros sistemas metabólicos unos 200 o 300 años. Por lo tanto, debemos de consumirlos con mucha precaución, solo ocasionalmente, incluso pues tener un fondo de reserva de alimentos, algunos sobres de sopas por ahí guardados por si una ocasión, o alguna pizza o alguna lo que sea congelada por alguna emergencia, pero no debe de constituir en absoluto, como desgraciadamente lo constituye, la alimentación preferente en un hogar. Son alimentos refinados que normalmente pues, contienen muchos aditivos, contienen los nutrientes excesivamente purificados, sin fibra, sin rebajarlos como están en la naturaleza, muy concentrados. Y luego hay una cosa muy curiosa, que es la esterilización excesiva de los alimentos, que lleva a lo que hoy se considera que es un problema, que es la hiperhigiene. Es decir, hoy día yo lo hablaba con un colega, yo me acuerdo cuando era jovencito y andaba en un pueblo de médico, pues que no había culete de niño que no viera uno, que no tuviera osiuros, que no... Estábamos todo el día con el lomper porque no había niño que no tuviera gusano, no tenía lombrices en la barriga, etc. No, era un problema, pero hoy día están tan esterilizados los alimentos, los niños ya no juegan con tierra, etc., que esta especie de hiperhigiene, pues hay bastantes estudios que demuestran que están ocasionando de asma, exceso de problemas de hipersensibilidad, atopías, etc. Por lo tanto, hay que introducir siempre, hay que reducir el consumo de estos alimentos prefabricados y procesados. Bien, voy a llegar ya a las conclusiones y creo que esta figura es bastante significativa. Mi teoría es que nosotros debemos de consumir en mayor cantidad los alimentos que más tiempo han estado en contacto con nuestra evolución. Por ejemplo, la mayor parte de nuestra evolución, incluso durante las sequías, hemos consumido frutas, verduras y hortalizas, sobre todo las que se podían consumir crudas. Por lo tanto, frutas, verduras y hortalizas deben constituir pues, posiblemente el 60% o más de nuestra alimentación. Pero durante una época, como ya he demostrado, la evolución nos llevó por un cambio para adaptarnos a la sequía, al frío, para poder desarrollar nuestro cerebro, en el que nuestros ancestros prácticamente consumían un 90% de las calorías en alimentos de origen animal, tanto acuático como de tierra. Y así se modificaron nuestros aparatos digestivos y sistemas metabólicos precisamente para ese consumo. Por lo tanto, tenemos que aproximadamente, calculo yo, que otro porcentaje importante, un 20-25% de nuestra alimentación, tiene que ser a base de alimentos de origen animal. Preferentemente pescado, porque, insisto, durante esa época que no teníamos armas para matar a distancia, nuestros ancestros lo que comían era fundamentalmente pescados, crustáceos, conchas, etcétera, que pillaban en las charcas y las lagunas que se encontraban. Por lo tanto, pescado casi todos los días. Una pequeña proporción de nuestra alimentación, menos, un 10% de nuestra alimentación,
debe estar constituida por lo que hemos consumido solo en los últimos 5.000 años de nuestra evolución. Estamos hablando de lácteos, semillas y derivados, el pan, legumbres, féculas, el aceite, la sal y, por supuesto, menos aún los dulces y los alimentos procesados artificialmente, esterilizados, estos que vienen empaquetados, solo estos para meter en el microondas y comerlos. Bien, aquí he terminado. Espero que les haya interesado todo lo que les he contado. Cualquier duda, cualquier cosa de interés, pueden consultarla conmigo. Bueno, aquí les dejo, tengo un blog donde hay mucha información acerca de todo lo que les he contado, que se llama El Mono Obeso. Si ponen El Mono Obeso ya le da la entrada. Y a los que estén muy interesados, pues les recomiendo la lectura de mi libro El Mono Obeso, que está muy actualizado, y sobre todo los que quieran saber por qué el clima es el responsable de nuestra alimentación y de que seamos hoy día los seres humanos que somos, les recomiendo El Mono Climático. Muchas gracias y hasta otra ocasión. Gracias.